Buenos días a todos mis hermanos, hermanos de Popayán, de la Iglesia Bautista Reformada, Sol y de Gloria, nuestros hermanos que también nos escuchan en Cartagena, en Bogotá, en los Estados Unidos incluso. Bueno, y a todos los que están accediendo a este canal para escuchar el mensaje de la palabra todos estos domingos de cuarentena. Le damos la gloria a nuestro Señor porque es Dios quien pone el querer como el hacer, es Dios quien nos mueve a guardar este día para su honra, para su gloria. Hermanos, vamos entonces a entrar en la segunda parte de hoy. La primera parte ya fue expuesta por mi hermano Kevin y a quien agradecemos mucho. Pues agradecemos al Señor y cómo lo usa para enseñarnos en la escuela dominical este tema tan especial de la gracia soberana de nuestro Señor Salvador, de la perseverancia de los santos. Y quiero, hermanos, entonces que retomemos aquí para la segunda parte donde tenemos la exposición de las Sagradas Escrituras. Recuerden que estamos haciendo la exposición de Hebreos y vamos hoy a exponer el capítulo 5, una parte del capítulo 5, del verso 1 al 10. Primeramente vamos, como es nuestra costumbre, a tener la lectura de la palabra. Les pido por favor los que tienen las Sagradas Escrituras que las abramos en Hebreos capítulo 5. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 10, que es lo que vamos a estar exponiendo en el día de hoy. Bien, hermano, yo voy a hacer la lectura, vamos a hacer la lectura con reverencia, buscando que todos puedan seguir la lectura mientras yo la hago en voz alta y para la gloria de nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5 del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que represente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor añada bendición a su santa palabra, mis hermanos, el día de hoy y siempre. Y mis hermanos, vamos a tomar un momento para orar como lo hacemos regularmente, buscando la dirección del Señor durante esta exposición de la palabra, también buscando que Dios nos ayude a tener disposición en nuestros hogares, disposición de mente, disposición de corazón, para escuchar el mensaje de la palabra y así seguir nosotros aprendiendo todos de lo que Dios nos enseña y nos ha revelado en las Escrituras. Oremos, mis hermanos. Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor, de este pueblo que se reúne a través de este medio virtual, Señor, con el propósito, Señor, de escuchar las enseñanzas de tus sagradas escrituras, a escuchar la exposición de tu santa palabra. Hoy nos reunimos, Señor, con el propósito de que tú nos guíes. Por eso te pedimos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador,
Que seas tú, oh Dios, tomando el control de cada familia, de cada persona, de cada hogar, de cada padre, cada madre, de cada hijo, cada hija, hombres, mujeres, solteros también, y aquellos que hoy por primera vez también están escuchando tu palabra. Te pedimos que tomes el control. Que Dios tú hagas tu voluntad y tu palabra haga lo que tú te propongas hacer con ella en cada hogar, Señor. De antemano te damos gracias por lo que vamos a aprender. Te damos gracias porque todo viene de ti, Señor, y es por tu gran misericordia, por tu gracia enorme, Señor, por tu gracia soberana que podemos nosotros, Señor, reunirnos para aprender de ti cada domingo. Dios Santo, anhelamos otra vez como iglesia volvernos a reunir físicamente. Pedimos que tú en tu misericordia y en tu gracia nos lo permitas, oh Dios. Que finalmente el gobierno pueda, Señor, establecer las reglas y la fecha en que podamos otra vez nosotros juntarnos para vernos como hermanos y animarnos mutuamente, Señor, a la oración, a las buenas obras, al amor, a la lectura de la palabra, Señor, a estimularnos en amor, Señor. Dios Santo, gracias por todo lo que hiciste esta semana que pasó, gracias porque nos has sostenido hasta el día de hoy. Alabamos tu nombre, Señor, porque tuvimos este miércoles la reunión de oración y de estudio de los salmos y estudiamos el Salmo 78. Bendito y alabado seas porque nos permites también tener continuidad durante la semana. Gracias por cada devocional privado, Señor. Gracias por cada momento que nos das para abrir la palabra, Señor, y meditar en ella. Te pido en nombre de Jesucristo, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta hora, Señor. Que nos llene de tu gracia, de tu misericordia, que nos llene para entender y comprender las Sagradas Escrituras y también enseñarla a otros, que nos anime para predicarla, para predicar tu Evangelio a los que no han oído, Señor. Aquellos que tú nos tienes, Señor, como propósito para que les llevemos el Evangelio, mi Dios y Padre Salvador. Dios, te doy gracias, amado Señor, porque también nos permites estudiar este libro de Hebreos. Esta ya es la 15 semana, Señor. Llevamos 15 semanas estudiándolo. Señor, buscamos tratar de entender todo el libro y comprender las Sagradas Escrituras, Señor, como tú las expones, oh Dios Santo, y como tú las revelaste, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque no nos has fallado, Señor, en nada. Has sido y has permanecido fiel a nosotros. Y te pedimos también perdón por nuestra infidelidad, Señor, de esta semana. Porque en muchas cosas, Señor, no hemos sido como tú quieres que seamos. No hemos buscado tu palabra como tú quieres que la busquemos. Y hemos dejado de hacer tu voluntad, Señor. Y sin falta, Señor, también hemos desobedecido tus mandamientos. Por eso te pedimos en nombre de Jesucristo que nos perdones, que limpies nuestra mente, corazón, nos limpies de toda maldad, Señor. Porque tú eres quien limpia de pecado a tu pueblo, Señor. Y nos perfeccionas hasta el día en que regreses, cuando estemos en gloria, para la eternidad contigo en el reino de los cielos. Señor, gracias te damos y nos abandonamos a tus pies, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, la lectura de la palabra hoy fue sobre Hebreos, capítulo 5, verso 1 al 10, que va a ser el texto que vamos a exponer. Quiero decirles, hermanos, para comenzar a todos los que están escuchando este audio de la epístola a los Hebreos, que al ver y escuchar este video pueden también suscribirse al canal de YouTube de la iglesia. Creamos una cuenta y pues en ese canal están allí, ustedes podrán tener acceso a todos los capítulos de las predicaciones anteriores de este libro que hemos tenido en estos más de 2 meses. Y así también podrán tener acceso a las enseñanzas de la escuela dominical. Buscamos que si usted se ha perdido alguno de las enseñanzas o alguno de los capítulos del libro, pueda escucharlo en algún momento de la semana para que usted se ponga al día. Recuerden que estamos exponiendo las Sagradas Escrituras de manera
expositiva. Nuestra predicación es expositiva y buscamos por eso mirar todo el consejo de Dios, enseñar todo el consejo de Dios. Bueno, hermanos, hoy vamos a culminar esta porción de las Sagradas Escrituras que comenzamos a exponer el domingo pasado. En la parte final del capítulo 4, si bien recuerdan, de esta epístola, vimos los versos del 14 al 16, ese domingo. Y ahora vamos a enfocarnos en los versos que leímos, ahora en la lectura congregacional de las Sagradas Escrituras, y estaremos meditando en cómo estos sacerdotes, estos sumos sacerdotes, fueron instituidos solamente por Dios y con un propósito eterno. Es por esto que he titulado este mensaje de hoy de una manera muy sencilla, muy simple, pero es muy enfática en su verdad. El título es El propósito eterno del sumo sacerdocio, así como aparece en la diapositiva que están ustedes mirando, mis hermanos. El propósito eterno del sumo sacerdocio. Por eso, como ha sido últimamente mi costumbre homilética, bueno, y para los que no conocen esta palabra, los que no la saben, homilética en teología es el arte de la predicación, donde aplicamos principios de la forma como nosotros bosquejamos en la exposición de las Sagradas Escrituras. Entonces, mi costumbre en estos domingos, y especialmente con esta epístola, es que he hecho bosquejos de 3 puntos, básicamente, para darle más orden y contexto a la predicación de la palabra. Algunos llaman estos encabezados, otros llaman puntos, otros títulos, otros temas. Bueno, llamémoslos puntos, 3 puntos. Y lo que hoy vamos a ver, hermanos, son en estos textos del 1 al 10, son 3 razones que nos explican claramente el propósito eterno de Dios del sumo sacerdocio, el propósito eterno del sumo sacerdocio. Así que empecemos, hermanos. El propósito eterno del sumo sacerdocio. Voy a poner aquí esta cita de Hebreos 5, del 1 al 3, los primeros 3 versículos. Lo primero que quiero decir, mis hermanos, es que el propósito eterno del sumo sacerdocio se encuentra en la elección, en la constitución y el ordenamiento del sumo sacerdote. Miremos estos textos lo que dicen. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres y en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso es lo que nos dicen estos primeros 3 versículos. Y entonces, hermanos, aquí vemos cómo Dios es quien elige. Dios es quien constituye, Dios es quien ordena las tareas propias del oficio sacerdotal. Y este punto especialmente, esta razón donde encontramos el propósito eterno del sumo sacerdocio por la elección, la constitución y el ordenamiento del sacerdocio, primeramente nos muestra algo muy especial, y es que todo sumo sacerdote es escogido, o todo sumo sacerdote es tomado por Dios, tanto los sacerdotes como los sumos sacerdotes. Así empieza el versículo, dice, porque todo sumo sacerdote, empieza el versículo, es tomado entre los hombres. Y cuando hablamos de entre los hombres, es que Dios selecciona a hombres de una casta, como en el caso de Aarón y sus hijos, a quienes Dios escogió para que ellos solamente se acercaran al altar. Miren lo que dice este texto en Éxodo 28:1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab y a Abiú, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Era el mandato de nuestro Señor en el Antiguo Testamento.
Así que todo sumo sacerdote es escogido o tomado de en medio de los hombres por Dios. Y ese sumo sacerdote, una vez es tomado de en medio de los hombres, la palabra también nos dice que es constituido, allí lo dice, a favor de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sumo sacerdote es nombrado o es designado por Dios a favor de los hombres. ¿Y eso qué significa? Significa que el oficio sacerdotal se basa en el llamado de Dios para servir a los hombres. También en un tercer aspecto que encontramos en estos versículos podemos ver que el sumo sacerdote debe ofrecer sacrificios y ofrendas por los pecados. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y ahí dice, ahí está el propósito, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Para tener un contexto, hermanos, de esto que estamos mirando en este capítulo 5, de estos tres primeros versos de este capítulo 5, y de una manera más resumida que la semana pasada voy a explicar muy rápidamente 7 tareas que desempeñaba el sumo sacerdote anualmente en el lugar santísimo, en el día de la expiación. En el séptimo día del mes séptimo conocido como Tishri, que era el mes más o menos de octubre, más o menos es como lo prefiguran las Sagradas Escrituras y eso lo encontramos en Levíticos 16. Entonces son 7 cosas que debemos tener en mente siempre. La primera, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Ofrecía un becerro a Dios para expiar su propio pecado y el de su casa. Segundo, él entraba en el lugar santísimo con incienso. Tercero, él rociaba la sangre del becerro sobre el propiciatorio que cubría el arca. Cuarto, él decidía el final de los 2 machos cabríos traídos por el pueblo, echando suertes. 5. Él sacrificaba a uno de los machos cabríos como ofrenda por el pecado del pueblo y rociaba su sangre dentro del lugar santísimo sobre el arca. 6. Él colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío que había quedado vivo y confesaba los pecados de su pueblo. Y por último, 7. Él enviaba al macho cabrío vivo, el que había quedado vivo, al desierto. Estos son más o menos, digamos, lo puse en 7 puntos que nos ayudan a entender lo que explicamos la semana pasada, lo que hacía el sacerdote. Ahora que hemos repasado esto, miren, hermanos, como esta idea también se repite especialmente en Hebreos, no solamente en el capítulo 5, sino también en el capítulo 8. Miren el verso 3 del capítulo 8 de Hebreos, lo que dice el autor, prácticamente lo mismo, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, dice el autor de la carta de la epístola a los Hebreos. Sabemos que cada don ofrecido a Dios por el pecado es en esencia un sacrificio. Aquí usa 2 palabras, ofrendas y sacrificios. Es decir, estas ofrendas o dones y sacrificios eran los que el sumo sacerdote presentaba ante Dios para quitar el pecado, para llevar a cabo la reconciliación con el propósito de lograr el acceso a la gracia de Dios. Así que de esta manera fue como también nuestro Señor Jesucristo, como gran sumo sacerdote, ofreciéndose a sí mismo como Cordero de Dios, nos dio y nos da entrada a esta gracia, como lo explica el apóstol Pablo. Dice allí en Romanos, capítulo 5, verso 2, la primera parte, dice, ¿por quién? Cuando empieza por quién, está hablando de Jesús. Porque también tenemos entrada, dice allí, nosotros tenemos entrada, acceso por la fe a esta gracia.
Es a través de nuestro Señor Jesucristo ahora que tenemos acceso a esta gracia maravillosa que Dios nos da. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro Señor Jesucristo. Así que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué maravilla, qué hermoso versículo. Recordemos, el sumo sacerdote, el papel que tenía era ser intermediario entre Dios y su pueblo. Y que este sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era un anticipo del mediador, era un anticipo de Cristo, de nuestro Señor, por quien ahora tenemos entrada por la fe a esa gracia. Se destaca también aquí, en este texto que estamos estudiando, que este sacerdote debería tener paciencia, ser paciente para con aquellos a quienes representaba. Si miramos el versículo otra vez después de ofrendas y sacrificios, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él debía presentarse, el sumo sacerdote debía presentarse, debía tener paciencia con los ignorantes y los extraviados. Y mire, muy a pesar del pecado o las faltas que tuviera su representado, su bondad, la bondad del sumo sacerdote y su paciencia se extendía aquí incluso con los ignorantes o con aquellos que se extraviaban de la verdad. Y observemos cómo aquí el autor de la epístola nos refiere pecados de personas ignorantes, mostrando que la ignorancia no es excusa. El hecho de no conocer la ley de Dios o argumentar que no sabíamos, de nada nos servirá ante el tribunal de Cristo. Igualmente para los extraviados, el apartarse de Dios por cualquier motivo no era tampoco excusa. Ese es un pecado que requiere expiación para poder ser limpiado. También es un pecado, mis hermanos. Haciendo un poco de reflexión teológica de este texto. Sí, hermanos, el sumo sacerdote debía tratar con bondad a la gente para que por esto él pudiera hacer su labor de mediador. Y esos sumos sacerdotes, Aarón y sus hijos, prefiguraban al sumo sacerdote, al gran sumo sacerdote, mediador nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos debían tratar con bondad a la gente, pero quiero aclarar también que esto no significaba excusar su pecado, porque allí dice que él también estaba rodeado de debilidad. Él no podía excusar el pecado de los demás como tampoco podía excusar su pecado, en el caso de Aarón. Esos sumos sacerdotes debían enfrentar su propia naturaleza pecadora, por esto debían huir de la tentación, debían comprender quiénes eran. Así, esta bondad se mostraba de una manera como una identificación con aquellas personas que ellos representaban. Ahora, hermanos, esta es la razón por la que el sacerdote debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Dice en el texto que estábamos leyendo, y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aquí el autor claramente hace referencia a Levítico 9:7, que lo acabo de poner allí en la diapositiva. Leámoslo, dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Esto es lo que dice la palabra, y el autor de Hebreos claramente está haciendo un eco de estas palabras de Levítico 9. En estos primeros tres textos, entonces, vemos que el autor está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento. Y aquí vimos cómo ese sacerdocio es instituido por Dios con un propósito eterno. El sumo sacerdocio fue instituido con un propósito eterno, porque Dios fue quien eligió, quien constituyó.
Dios fue quien estableció el oficio, quien ordenó el sacerdocio. Y esto, hermanos, tiene orígenes eternos. Y ya vamos a entender mucho más por qué. Pero también, hermanos, en segundo lugar, el propósito eterno del sumo sacerdote, y voy a colocar acá esta cita, el propósito eterno del sumo sacerdote se encuentra también en el llamado mismo del sumo sacerdote. Mire lo que dice en los versos 4 al 6 de Hebreos 5. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, perdón, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos aquí, hermanos, entre el verso 4 y el verso 5 de este capítulo 5 de Hebreos, un paralelismo. El verso 4 comienza diciendo que nadie toma para sí esta honra, es decir, nadie toma para sí este honor de ser sumo sacerdote. Nadie por iniciativa propia hace este oficio. Y la razón la explica el versículo, sino el que es llamado por Dios. Hermanos, el propósito eterno del sumo sacerdocio, tanto del sumo sacerdocio del Antiguo Testamento como el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, fue un propósito se encuentra en el llamado que Dios hizo, como lo hizo con Aarón, que lo acabamos de leer en Éxodo 28, capítulo 28, verso 1. Y aquí vemos tres cosas en este llamado al sumo sacerdocio. Una es que este llamado es para mostrarnos, y ahí está en el versículo, que este es un oficio honroso. Fue un oficio honroso en el tiempo de Aarón y también fue un oficio muy honroso en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así fue en la historia de Israel. El sumo sacerdote tenía un oficio de alta estima, el más alto en esa nación. Ayer curiosamente me puse a leer todo Éxodo 28 para terminar de bosquejar este mensaje y para comprender más el valor de las vestiduras del sumo sacerdote. Si ustedes hacen la lectura de Éxodo 28, van a encontrar allí muchos detalles sobre que Dios daba, sobre cómo debían vestirse. Y Éxodo 29, lo que ellos debían ofrecer como sacerdotes, como sumos sacerdotes. Miren lo que dice, voy a mirar algunos de los textos de Éxodo 28 para que comprendamos algo muy especial. Empezando por lo que dice Éxodo 28, capítulo 1. Éxodo 28, capítulo 28, verso 2. En Éxodo 28, 2 dice que esa vestidura era para dar honra y hermosura. Me llamó mucho la atención esas palabras. O sea, Dios vestía y Dios decidía cómo debía ir vestido el sumo sacerdote y el propósito era dar honra y hermosura. Porque el oficio del sumo sacerdote era el más honroso. Y todas las partes del vestuario que aparecen allí listadas en ese capítulo 28, como el pectoral, el efod, el manto, la túnica, la mitra y el cinturón, realmente fueron muy llamativos. Era una combinación de oro, de azul, de púrpura, de carmesí y de lino impresionante. Cuando uno lee ese detalle queda asombrado. Sin embargo, cada detalle tiene mucho sentido, mis hermanos. Puse aquí dos versículos que quiero que miremos de Éxodo 28, que nos ayudan mucho a entender esto. Dice en el verso 9, y tomarás dos piedras de onis y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Ellos tenían que tomar dos piedras y en una piedra grabar los primeros 6 nombres de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, y en la segunda piedra los otros 6 nombres. Debían poner los nombres, grabarlos en las piedras. Y esas piedras tenían que entallarlas y rodearlas de oro y ponerles cordones de oro. Era una cosa bien, bien, bien bonita y debían colocarlas en los hombros, en las hombreras del efod. El efod era como una túnica.
Y mira lo que dice el verso 12. Y pondrá las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón, el sumo sacerdote, llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Así que cuando el sumo sacerdote se acercaba a Dios, al lugar santísimo, estaba llevando en sus hombros el pueblo. Estaba llevando en sus hombros al pueblo. Una gran responsabilidad, por cierto. Pero era una labor que, si se hacía mal, podría incluso matar al sumo sacerdote. Este sumo sacerdote no podía presentarse a Dios de una manera descuidada, o si no moriría. Miren este texto 35, lo que decía. Por ejemplo, en este texto explica, que en el borde de abajo del efod, que como les decía era como una chaqueta larga, tenía unas campanillas de oro intercaladas con granadas. Y dice allí el texto, voy a leerlo, dice, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre. Y pongan atención a esta última parte. Y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Realmente, hermanos, claro, el sumo sacerdocio tenía una gran responsabilidad, pero tenemos que tener en cuenta que el sumo sacerdote podía morir en su función, en su oficio, si lo hacía mal. Vaya, hermanos, tener acceso a la presencia del Dios Altísimo una vez al año no era nada fácil. Las campanillas, como lo dice el texto, anunciaban la entrada y la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo. Y además, el capítulo también nos dice esto. Ellos tenían que hacer una lámina de oro y colocársela en la frente. En la frente, dice allí, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello estas palabras: santidad a Jehová. Estos hombres tenían que acercarse con todo su pueblo en los hombros, pero también en su frente, en su cabeza. Debían tener una placa de oro, una lámina de oro fino que tenía las palabras santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y mira el propósito. Allí en el verso 38 lo vemos. Dice, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Y dice, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Qué hermosas palabras. Yo ayer meditando en esto decía, es increíble cómo este sumo sacerdote que ofrecía ofrendas y sacrificios delante de Dios para la expiación de los pecados de ellos mismos y de su pueblo, ellos tenían que presentarse delante de Dios de una manera especial para que pudieran obtener gracia delante de Jehová. Y por eso tenían que llevar esto en su frente. Hermanos, para el sumo sacerdote era una tarea muy honrosa y de mucha hermosura. Y la razón está en Dios. La razón es por quién es Dios. El acercarse a Dios implicaba hacerlo a su manera y reconociendo su santidad, su honra y su grandeza. Mire esto que también nos dice el autor de la carta de la epístola a los Hebreos en Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, hermanos, sin la cual nadie verá al Señor. No, hermanos, no nos equivoquemos en esto. Sin santidad no nos podemos acercar a Dios, como el sumo sacerdote tenía que acercarse con esa santidad aún escrita en su frente, santidad a Jehová, representando a su pueblo. Así Cristo se presentó delante del Padre y nos lleva a nosotros. Nosotros somos santos en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario,
Por eso nosotros podemos presentarnos delante de Dios, no por nuestros propios méritos, nuestras propias obras, sino por la justicia que Cristo ganó y nos transfirió a nosotros para que nosotros pudiéramos presentarnos santos delante de Dios. Por eso dice este texto en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero también estos versículos, hermanos, nos muestran especialmente, hermanos, que solo el Hijo de Dios es el verdadero sacerdote de Dios. Claro, Dios escogió unos sacerdotes, pero recuerden que eran tipos, y el sacerdocio era tipo de lo que Cristo iba a ser como sumo sacerdote. Así que estos versículos nos muestran que solo el Hijo de Dios es el verdadero sacerdote de Dios. Miren lo que dice allí. Voy a leerlo otra vez todo para que estemos en el contexto. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Como lo fue Aarón, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese texto, hermanos, nos enseña que Jesús no se apropió de este oficio de sumo sacerdote presuntuosamente. Él fue coronado, recordemos, con gloria y honra por Dios como sumo sacerdote. Él fue coronado así por Dios su Padre, porque Él es el Hijo de Dios. Por eso Él es designado directamente aquí por Dios para servir como su sumo sacerdote. Y el autor, de nuevo, vuelve a citar el Salmo 2. Recuerden que cuando estudiamos estas palabras son una alusión al Salmo 2, donde dice, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, como lo explicamos aquella ocasión. Recordemos que primero la usó para comparar al Hijo con los ángeles y mostrar que el Hijo de Dios era superior a los ángeles. Y ahora compara el sumo sacerdocio de Aarón y nos dice, por supuesto, que el sumo sacerdocio de Jesús es superior, porque Él es el gran sumo sacerdote. Miremos también lo que dice este texto en el verso 6. Allí en Hebreos 5, perdón, me devuelvo aquí en Hebreos 5, 6. Como también dice en otro lugar al final, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús es rey, hermanos, y sacerdote. Y bueno, esto es una referencia muy antigua que nosotros la podemos encontrar en Génesis 14, 19. Allí en Génesis 14, 19 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bueno, aquí introduce en las Sagradas Escrituras a Melquisedec, y aunque no voy a hablar mucho de él, puesto que vamos a retomar esa exposición un poco más profunda en el capítulo 7, sin embargo, sí quiero mencionar que este hombre es presentado con un doble oficio, como rey y sacerdote del Dios Altísimo, anunciando la realeza y el sacerdocio de Cristo. Cuando él dice que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, está hablando de este tipo de sacerdocio. Porque el tipo de sacerdocio de Aarón era un sacerdocio que venía por la línea de Leví, pero Jesús viene por la línea de Judá. Y aquí lo que está diciendo es que el tipo de sacerdocio es un sacerdocio que a la vez es rey, lo que claramente no era Aarón ni ninguno de sus hijos. Luego el sumo sacerdocio de Cristo es de este orden, del orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, aquí encontramos esta parte tan maravillosa de las Sagradas Escrituras, donde nos muestra, hermanos, que ese propósito eterno del sumo sacerdocio se encontraba en el llamado que Dios hacía del sumo sacerdocio, así como el llamado que Dios hizo de su Hijo para ser el sumo sacerdote, para ser aquel que ofreciera sacrificio en la cruz del Calvario por su pueblo, por nosotros, aún desde que nació. Su nombre llamará su nombre Jesús, porque Él será quien
morirá, será quien pagará por los pecados de su pueblo. Y entonces, hermanos, aquí encontramos esta expresión tan maravillosa en este versículo. Tú eres tú eres sacerdote para siempre. Ahora, hermanos, también el propósito eterno del sumo sacerdocio, y esto ya en tercer lugar y en último lugar, se encuentra en ese sumo sacerdote rey. Miremos lo que dice en los versículos 7 al 10, ya los últimos versículos del capítulo. Dice, y Cristo, ya hablando de él, que es introducido en los versículos anteriores, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces aquí vemos, hermanos, que ese propósito eterno del sumo sacerdocio se encuentra en el mismo Jesucristo. Y aquí hace un recuento bien interesante, porque habla cuando Jesús estuvo en la carne. Recuerde que Jesús, la persona de Jesús, tiene dos naturalezas. Y una es la naturaleza humana. Cuando Él estuvo en los días en la carne, Él como sacerdote ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ya lo vamos a exponer de una manera más directa. A Dios, ¿quién era el que podía librarle de la muerte o no? Pues el Padre. Y dice allí que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, él aprendió también la obediencia en la carne. Recuerde que la naturaleza humana, él tuvo que seguir la voluntad del Señor y lo hizo así hasta la muerte. Y eso dice allí que esto lo llevó a ser perfeccionado. No porque el Hijo necesitara perfección. Recuerden que Él vino en su carne y Él cada día fue por el Señor, por el Espíritu Santo, fue llevado paso a paso hasta cumplir su propósito. Y por eso dice allí vino a ser el autor de la vida eterna, de esa eterna salvación para los que obedecen. Y nos compara en la obediencia a nosotros como la obediencia de Cristo, que fue una obediencia perfecta. ¿Y cuál es la obediencia que debemos tener para el Señor? El Señor nos manda a que creamos, a que nos arrepintamos. Por eso nosotros tenemos eterna salvación. Los que hacemos lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dice allí que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí el autor nos quiere mostrar que Jesús durante su ministerio en la tierra fue declarado por Dios Padre como sumo sacerdote y no después de su ascensión, como algunos pretenden interpretar estas escrituras. No, él fue declarado por Dios sumo sacerdote mientras estuvo en su ministerio en la tierra. Miren lo que el versículo nos dice. Él hacía ya funciones, oficio de sumo sacerdote. Él ofrecía ruegos y súplicas. ¿Sí? Oraba por quienes iba a salvar. Él hacía peticiones por su pueblo. Y sabemos también de su dolorosa experiencia en el Getsemaní. Si nosotros miramos los evangelios sinópticos, podemos encontrar esta escena en el Getsemaní. Y encontramos particularmente aquí en Lucas, capítulo 22, verso 44, estas palabras. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, preparándose para ese gran paso tan doloroso, pero tan importante y esencial, dice allí que él sudaba con grandes gotas de sangre, porque él estaba en agonía. La cercanía de la hora final trajo mucho dolor para el Señor. Y yo quiero decirles algo, mis hermanos. Trajo mucho dolor, esa agonía final, no por temor a la muerte. Era lo que él iba a hacer.
Él iba a llevar la culpa de millares de pecados de aquellos hijos e hijas suyos que llegarían a ser hijos e hijas de Dios por adopción alrededor del mundo, a quienes Él vino a salvar, enfrentando él mismo la ira de Dios contra Él. Porque por nuestra causa, hermanos, Jesús compareció ante Dios como el más malvado de todos los transgresores. Él fue nuestro sustituto para poder llevarnos a la gloria. Qué obra maravillosa, hermanos, pero también tan dolorosa. El sumo sacerdote y el cordero estaban preparados en una sola persona, en un propósito eterno. Hermanos, mire, su clamor, sus lágrimas, hermanos, fueron reales. Al recibir la copa de la ira de Dios, al sentir esa maldición de la que habla el apóstol Pablo en Gálatas 3:13, por ser colgado en un madero, él pudo darse cuenta de que el juicio era pronunciado sobre él. Gran agonía, mis hermanos. Él, mis hermanos amados, enfrentó la muerte. Y yo quiero decirles algo también. Y no nos confundamos aquí, hermanos. La muerte que experimentó nuestro Señor no fue meramente una muerte física. Él no murió como murieron miles de mártires que también experimentaron una muerte violenta, no. Lo que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní y en la cruz del Calvario fue la muerte eterna, porque es la paga del pecado que nosotros merecíamos. Nosotros no, nuestra condena, hermanos, no era la muerte física. Nuestra condena era la muerte eterna, y de eso fue lo que Cristo nos libró a nosotros. Por eso les ruego, hermanos, que no nos confundamos. El dolor y la agonía de nuestro Señor en el huerto y en la cruz por nuestra culpa fue la agonía de la muerte segunda. Cuando grita el Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Reflejando un eterno dolor al experimentar la completa separación de Dios. No creamos ni por un minuto, hermano, que la muerte de nuestro Señor por nuestros pecados fue algo trivial, fue algo sencillo para Él. No, hermanos, fue algo horrible. Jesús experimentó el infierno mismo, aquello que estaba preparado para nosotros. Él lo hizo por nosotros. Sabemos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dice en Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. ¿Y cómo es que vencemos nosotros? Por la obra del sumo sacerdote que fue sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así vencemos, creyendo en nuestro Señor, obedeciéndolo a Él, obedeciéndolo para que tengamos fe y arrepentimiento de pecados. Dice que el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Y cómo puede saberlo el apóstol Juan en Apocalipsis 2? Porque Jesús fue el que sufrió el daño de la segunda muerte por nosotros. Él fue el que sufrió los horrores, el dolor. Y miren lo que dice también Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Qué maravilla, hermanos, la primera resurrección. ¿Cuándo es eso? Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando nosotros somos hechos nuevas criaturas. Ahí es cuando nacemos de nuevo. Ahí es cuando el Espíritu de Cristo nos hace nacer de nuevo. Tenemos nueva nuestra alma. O es renovada nuestra alma. Es la primera resurrección. Y dice ahí el versículo en Apocalipsis 26. La segunda muerte. Otra vez vuelve a hablar de la segunda muerte. Ya no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entendiendo este 1000 años como el tiempo entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros, el Señor Jesucristo padeció y sufrió los horrores de la segunda muerte. Mire también lo que dice estos dos textos en Apocalipsis también, en 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, mis hermanos. Hermanos, todo aquel que no cree en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como el que tomó su lugar como sustituto en la cruz del Calvario, todo aquel que no se arrepiente de sus pecados, que no los deja, los abandona y sigue a Jesús, experimentará la muerte segunda. Porque no ha sido escrito y no fue escrito en el libro de la vida, por eso será lanzado en el lago de fuego. Y allí en Apocalipsis 21:8 también el apóstol Juan nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso era lo que nos esperaba a nosotros, hermanos. Eso era esa muerte espantosa. Dice allí, es un lago que arde con fuego y azufre. Eso era lo que nos esperaba por toda la eternidad, mis hermanos. Eso fue lo que experimentó nuestro Señor con gran dolor. Por eso se explica que Él tuviera sudor como gotas de sangre. Por eso es que se explica que Él rogara en agonía en Getsemaní. Por eso es que se explica que en la cruz del Calvario Él dijera: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, hermanos, Jesús nos libró de la muerte y sufrió los dolores de esa segunda muerte por nosotros. Hago gran agonía, muy solo, mis hermanos, por causa de nosotros. Por eso nosotros no debemos tener en poco la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo en la cruz como sumo sacerdote, como gran sumo sacerdote. No tenemos que tener en poco la obra sacrificial de Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nos equivoquemos en esto, mis hermanos. A veces la liviandad y la manera como nosotros vemos la obra de Cristo va a determinar realmente el entendimiento y la reacción de nosotros como cristianos, la respuesta de nosotros como cristianos a lo que Él hizo. Mucha gente hoy no quiere vivir una vida santa para Dios. Mucha gente no quiere obedecer la voluntad de Dios. Anda todo el tiempo excusándose en sus pecados y excusándose en su debilidad y excusándose en su tentación y lo débiles que son cuando Dios nos ha dado las salidas. Porque no comprenden lo que Dios pagó. No comprenden lo que Cristo pagó. No comprenden lo que Él hizo por nosotros. Cómo sufrió los horrores de la muerte. Y no la muerte física solamente, sino la muerte eterna, hermanos. Sí, hermanos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso me recuerda a una poesía de un gran hombre, de Ben H. Price, que él decía: solo el Salvador oró en el oscuro Getsemaní, solo la amarga copa bebió, sufriendo allí por mí, solo lo soportó, solo para salvar a los suyos se entregó y sufrió, sangró y murió solo. Qué hermosa poesía, pero nos dice muchísimo de lo que el Señor padeció por nosotros, mis hermanos. Por eso hay un propósito eterno en ese sumo sacerdocio de Cristo. Hay un propósito eterno. Y ese propósito eterno espero que lo hayan entendido, mis hermanos. Es que nosotros seamos libres de la muerte. Y si usted, amigo, está escuchando y todavía no ha obedecido al Señor, de ir a Él en arrepentimiento y fe, de dejar sus pecados, de confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo le invito a que hoy busque del Señor, a que hoy se arrepienta, a que crea en Él, que ruegue y ore por la misericordia de Cristo, por la misericordia de Dios, que Él lo llame, que usted haya sido llamado y que le conceda el arrepentimiento y la fe. Y sabemos, mis hermanos, como dice este último versículo, que Cristo no se quedó allí. Esto lo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2.
verso 24, donde está explicando y dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Claro, sufrió mucho el Señor, pero resucitó. Dios le levantó de esos dolores de la muerte para que hoy interceda por nosotros. El sumo sacerdote sigue haciendo su labor para que hoy limpie nuestros pecados y hoy cada día nos perfeccione para que seamos a su imagen, para que seamos a su semejanza, para que seamos a la imagen del Hijo, del primogénito. Oh, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Que Dios permita que estas palabras, Señor, el Señor permite que estas palabras nos hayan llegado al corazón, que hayamos podido entender lo grande que fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Les pido que oremos al Señor, que inclinemos nuestros rostros y meditemos por un momento y oremos al Señor en gratitud por lo que Él nos ha enseñado el día de hoy. Señor Padre nuestro, que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor. Agradecemos, Dios, tu santa palabra. Agradecemos, Señor, todas estas enseñanzas que encontramos sobre el sumo sacerdocio de Cristo. Agradecemos, Señor, porque Él, a través de su obra en la cruz del Calvario, Señor, puede salvarnos a nosotros, porque Él vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que obedecemos su voluntad de creer en Él, de acercarnos a Él, de vivir para su gloria. Sabemos que no somos salvos, Señor, por las obras nuestras, porque somos salvos, como lo dice el apóstol Pablo, por gracia, por fe, porque es un don de Dios, no por obras, pero no por nuestras obras, pero sí por la obra de Cristo. Somos salvos en virtud de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo tenemos claro, Señor. Te pedimos en nombre de Jesucristo que nos ayudes a comprender lo que Cristo padeció para que no tengamos en poco nuestros pecados. Que entendamos lo que Cristo sufrió, los horrores de la muerte, para que dejemos de pensar que nuestros pecados son pequeños, que nuestros pecados son insignificantes, que nuestros pecados no le causan ningún daño a nadie. Señor, no permitas que sigamos pensando así. Permite que tus hijos nos alejemos, Señor, de los pecados. Que entendamos que esos pecados, esa culpa que Cristo llevó, no fue un sufrimiento pequeño. Fueron horrores, los horrores del infierno, lo que el Señor sufrió, oh Dios. Permite que lo veamos y que nos sometamos a su voluntad y que por eso lo sigamos, por lo que Él hizo por nosotros. Y que en respuesta a esa obra maravillosa, a esa obra dolorosa, en respuesta vivamos una vida santa para ti, Señor, para la gloria de Cristo, para la gloria tuya. Señor, te rogamos todo esto en los méritos de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el gran sumo sacerdote. Por Él oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en el resto del día. Que el Señor permita que esta meditación haga su obra en cada uno de ustedes y en la mía también, en mi vida y en mi familia. En el nombre de Jesús, mis hermanos, los bendigo. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Chao.